Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de John de Lugo y a nuestra sección de Perdiendo la Cabeza, donde comentamos un poquito la actualidad. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy vamos a empezar con un tema que está poniendo un poco España patas arriba, ¿no? Como si no hubiera suficientes cosas últimamente en el candelero de las noticias. La semana pasada empezó en España una huelga de transportistas y bueno, tiene sus cosas particulares esta huelga, ¿no? Ya que cuando se empezó a hablar de ella, se decía que iban a ser una minoría desde el gobierno, la ministra y demás, hablaban de que, bueno, era una minoría de extrema derecha, ¿no? Alentada por la extrema derecha, y se le quiso quitar importancia diciendo que, bueno, que eran así unos como, no sé, eso, marginales que no se atenían, ya que no se unían a esta huelga ni la patronal, ni los sindicatos, ni demás, y se la quiso hacer en todo momento de menos, ¿no? Pero poquito a poco se fue viendo como esta huelga, desde luego, no es una minoría. Tildarla de extrema derecha es de nuevo, pues otra vez ese juego sucio, ¿no? De intentar desacreditar algo solo con ese apelativo que se usa tanto últimamente. Y bueno, lo que hemos ido viviendo a lo largo de lo que van a ser ya 10 días de huelga son manifestaciones masivas, movilizaciones masivas de camiones, piquetes que además, bueno, por las leyes que este gobierno también sacó adelante, pues ahora mismo no serían ilegales. Y bueno, una movilización, yo diría, sin precedentes casi en todas las ciudades de España, incluso en muchas villas, pueblos y demás. Empezando con los camioneros, efectivamente, pero bueno, que se fue expandiendo poco a poco, extendiendo, y que se van uniendo más y más sectores, ¿no? De la agricultura, los pescadores. Bueno, poco a poco se está volviendo una huelga más general a la que se unen cada vez más sectores. La huelga, digamos, que empieza, o las primeras reivindicaciones surgen de la subida sin precedentes del precio del gas, la gasolina, el diésel y demás, ¿no? Y lo que demandaban en un primer momento es que a estas alturas les sale más caro el transporte de lo que les pagan a ellos bueno, por su trabajo, por transportar determinadas mercancías. Y bueno, lo que el gobierno en un principio no le daba ninguna importancia, o eso, los tildaba de una minoría de extrema derecha, fue la gran frase utilizada. Pues parece que ahora está empezando a parar el país, ¿no? Estamos viendo pues escasez de suministros en un montón de productos. Estamos viendo como también fábricas como Estrella Galicia, Danone o otras grandes fábricas de alimentación están parando su producción porque directamente no tienen quien transporte la mercancía. Incluso, bueno, ya digo, de todo tipo, desde los agricultores con las verduras, tirando la leche, ¿no? Aquí muchísimos ganaderos también en Galicia. El movimiento se estaba volviendo importante. También hubo una macro manifestación el domingo en Madrid. Y bueno, parece que al final estos radicales de extrema derecha van a tener bastante más implicación, o un peso bastante más importante esta huelga o esta manifestación de la que se le quiso dar en un principio, ¿no? Y aún no siendo apoyada por los sindicatos ni por la patronal. Bueno, parece que ahora alguna patronal por ahí empieza a subirse al carro. Pero bueno, sin duda un caso curioso que está poniendo al país en una situación bastante entretenida como poca, ¿no? ¿No, Dani? Sí, sí, y bueno, parece que la cuestión esta, pues tampoco caen las cosas así del cielo, hay que relacionarla con otro acontecimiento así más internacional, que es evidentemente con la guerra en Ucrania. Y parece que es una de esas cosas que los políticos o los gobiernos, sobre todo los occidentales, actúan a corto plazo y parece que no están viendo cuáles son las consecuencias de determinadas medidas o determinadas políticas a largo plazo. Y luego parece como que hay sorpresas cuando ocurren cosas como esta, porque evidentemente el precio de la energía, el precio de los combustibles ya estaban subiendo desde hace meses. No es algo que haya ocurrido ahora de repente, pero esa subida se vio incrementada todavía más
debido a, por un lado, directamente lo que es la invasión rusa de Ucrania, pero también por las sanciones adoptadas por los países occidentales contra Rusia. Porque tenemos que recordar que esas sanciones se definieron como históricas y como que eran las sanciones más graves y más potentes establecidas nunca contra una gran economía. Y entonces, entre esas sanciones, como por ejemplo lo de eliminar del sistema de SWIFT de pagos internacionales a un porcentaje de bancos rusos, o como por ejemplo lo de congelar los activos del Banco Central ruso, entre muchas otras medidas, o Estados Unidos, por ejemplo, estableciendo negándose a comprar el petróleo ruso. Todas esas medidas, evidentemente, y dada además la posibilidad de adoptar más sanciones todavía en el futuro, incrementa la inestabilidad y la incertidumbre y tiran los precios de la energía hacia arriba. Entonces, no es que tampoco como que haya caído del cielo, que sea así incomprensible ese incremento, esa subida todavía más importante. Y de hecho, algunos analistas hablaban de las sanciones o definían las sanciones como un batallón de fusilamiento circular, es decir, en el que los propios países se pegaban tiros unos a otros. Y bueno, pues esa sola también se hablaba muchas veces de con el, digamos, impacto emotivo de los primeros días, se hablaba de la importancia moral de establecer esas sanciones. Bueno, pues sí, está muy bien lo del impacto moral ese, pero luego hay que asumir las consecuencias y parece ser que hay gente que le gusta comer o que los hijos suyos coman. Entonces también está muy bien hacer declaraciones así tan genéricas sobre lo bueno que son las cosas, pero luego las medidas tienen consecuencias. Y ahora, ¿cuáles son las medidas, sin embargo, que propone el gobierno para hacer frente al incremento de los precios? En principio, se habló de la posibilidad de reducir los impuestos relacionados con los combustibles. De hecho, Feijóo, el nuevo, digamos, la nueva cabeza o líder de la oposición, le hizo una propuesta así al presidente del gobierno en la conferencia de presidentes autonómicos que hubo la semana pasada. Y Pedro Sánchez anunció también que iba a haber que su gobierno que planeaba una serie de rebajas fiscales, aunque no se concretaron en ningún momento las bajadas de impuestos que se preveían. Y sin embargo, esa medida o ese punto de vista parece ser que se modificó con el paso del tiempo. De hecho, en los últimos días el gobierno dijo que ya no era la principal medida en la que estaban trabajando, porque creían que la rebaja de impuestos no iba a tener efectos sobre los precios, y la posición que están teniendo ahora es la de proponer, sobre todo a nivel europeo, controles de precios. Y de hecho eso fue lo que Pedro Sánchez en la gira europea que realizó en estos últimos días, pues estuvo proponiendo a los distintos países europeos. Porque tenemos que tener en cuenta que va a haber la reunión del Consejo de Europa y ahí se propondrán algún tipo de medidas, si es que se propone alguna medida concreta, porque realmente mi punto de vista es que la Unión Europea no sabe absolutamente qué hacer. Bueno, lo que está claro es que parece que a nuestro gobierno no le interesa mucho hablar de bajadas de impuestos o de otras medidas, sino más bien de control de precios, ¿no? Sí, esa fue ahora la principal medida que está intentando promover Pedro Sánchez en la gira que realizó en los últimos días en Europa. Está intentando que se establezcan a nivel europeo pues eso, medidas que planteen precios máximos para la energía. Sin embargo, parece ser que no le está saliendo muy bien esa gira, puesto que pues,
tiene la oposición de países muy importantes como Alemania o Países Bajos o los países escandinavos que no están de acuerdo con adoptar ese tipo de medidas intervencionistas tan claras, porque creen que pueden perjudicar así a las inversiones, sobre todo para las inversiones privadas previstas para energías renovables. Entonces, gran parte de los países europeos están en contra de esa medida. De hecho, incluso parece ser que se está hablando de Pedro Sánchez como Don Quijote. Entonces no parece que tenga mucho éxito. Además que es una medida económicamente absurda. Todos los controles de precios siempre fracasan. Lo único que provoca es todavía una mayor escasez del bien económico que se intenta controlar, sino pues que le pregunten a los venezolanos con el éxito enorme que tuvieron todos los controles de precios. Entonces, esa medida parece ser, sobre todo también a lo mejor, es un intento de Pedro Sánchez para desviar la culpa hacia las instituciones europeas en caso de que no pueda adoptar ese tipo de medidas, o más bien, incluso yo diría que es para ver si la Unión Europea adopta ese tipo de medidas sin tener que adoptarlas el gobierno español y no tener que llevar el castigo que podría suponer el fracaso de las mismas. Entonces, en cualquier caso, parece ser que no tiene ningún tipo de plan o de que se metieron en estas circunstancias sin ninguna idea sobre lo que iban a hacer y que ahora están improvisando sobre la marcha y no parece que las cosas vayan a mejorar. Bueno, porque esta que estamos viendo la huelga, ¿no? Y que seguiremos viendo todas las movilizaciones, cortes y a ver en qué va desembocando aquí en España, pero es solo una de las muchas consecuencias que están trayendo las sanciones, ¿no? Que se están aplicando a Rusia. Que bueno, daría para hablar de ese tema ya solo en concreto muchísimo, pero bueno, que digamos que otra de las consecuencias también por esto de las sanciones, de los temas con el gas, etcétera, pues es la situación particular en la que ahora se encuentra España también con Argelia, ¿no? Y los últimos movimientos, bueno, que estamos viendo en este campo. Cuéntanos un poquito, Dani, ¿qué está pasando también derivado de estas sanciones con Argelia y España? Bueno, esto no está así directamente relacionado con lo de las sanciones, pero es una muestra más de lo de la digamos, falta de pensamiento a largo plazo o de improvisación continua del gobierno de Pedro Sánchez, porque en los últimos días, el fin de semana, se anunció que España ahora apoyaba la idea de Marruecos de ofrecerle una autonomía del Sáhara Occidental en lugar de defender la posición tradicional que había mantenido España durante muchos años en relación con este tema, que era el de defender la realización de un referéndum de independencia para el Sáhara. Entonces, esto, además de las cuestiones relacionadas ya con la propia política exterior en relación con Marruecos y con el Sáhara o las cuestiones éticas o todo eso, también tiene consecuencias en relación con la situación de la crisis energética, porque Argelia y Marruecos son países que, digamos, que no se llevan muy bien, sus gobiernos no se llevan muy bien. Entonces, Argelia apoyaba al Frente Polisario. Entonces, la medida que anunció el gobierno español pues no le pareció muy adecuada y entonces se produce una crisis diplomática entre ambos países y, de hecho, los embajadores respectivos pues volvieron a sus países. Entonces, la cuestión es que en medio de una crisis energética, la que están subiendo los precios, y en medio de la situación de inestabilidad internacional, al gobierno se le ocurre hacer una medida o anunciar una medida que todavía provoca mayor inestabilidad y que podría tener consecuencias, a lo mejor en el futuro, que implican todavía el incremento mayor de los precios, porque hay que tener en cuenta que España obtiene el 40% de su gas de Argelia. Entonces, si Argelia quisiese utilizar
también lo de el gas o la energía como una arma negociadora para conseguir algún tipo de posición diplomática, conseguir algún tipo de objetivo diplomático, entonces España se vería todavía más en una situación más complicada. E incluso aunque no haga, porque no tiene, tampoco parece que haya indicios de que vaya a pasar algo tan grave, pero incluso aunque no ocurra una cosa así tan grave como, por ejemplo, que corte el suministro de gas, cosa que no parece en absoluto probable, hay que tener en cuenta que los contratos entre Argelia y España, según tengo entendido, pues están sometidos a revisiones periódicas de los precios, lo cual puede llevar a que la tensión, pues, y aprovechando la situación, pues los precios tiendan hacia arriba. Entonces, parece digamos, como mínimo, un acto de improvisación el hecho de plantear ahora otra crisis diplomática que puede afectar a los precios de la energía, que ya está en una situación muy complicada en España, adoptar esa medida que adoptó el gobierno español en relación con el Sáhara Occidental. Y es una demostración más de que muchos de los gobiernos occidentales o de los gobiernos europeos embarcaron en estas medidas pues sin tener muy claro qué es lo que tenían pensado hacer, sin tener un plan muy definido y más bien improvisando sobre la marcha, sin tener en cuenta las consecuencias económicas que iban a tener para sus propios ciudadanos. Sí, y una medida también, pues, bueno, un poco difícil de entender, ¿no? En el momento en el que llega, con, digamos, ningún debate o diálogo dentro del propio gobierno, ¿no? Una decisión así tomada de manera bastante unilateral e inesperada. Y que también veremos cómo se desarrolla, porque como decías tú, bueno, pues España depende en gran medida del gas de Argelia. Argelia tiene 2 gasoductos, que de hecho, si no me equivoco, ahora el que pasa por Marruecos, de hecho, está cortado. Y, y bueno, pues teniendo en cuenta la situación actual, derivada también y a su vez de las muchas sanciones que Europa y, bueno, sobre todo Estados Unidos y sus meretrices le han ido imponiendo a Rusia, pues que a ver cómo se desarrolla también esta situación con Argelia, porque al final vemos como en la geopolítica y en las relaciones internacionales que tan en anarquía se mueven, pues como todas estas cosas tienen, ¿no? Al final es como un juego de ajedrez y donde se mueve un peón pues pueden acabar cayendo otros, y esto de las sanciones históricas, como decías tú antes, pues nos traerán también probablemente consecuencias históricas y bueno, iremos viendo qué pasa. Pero bueno, ya hablando de esto, pues vamos de nuevo al punto de origen de todo esto, ¿no? De las sanciones, de toda esta nueva situación así geopolítica que está derivando en tantas situaciones particulares, incluida la huelga de transporte, que es la guerra en Ucrania, ¿no? Que seguimos ahí y que bueno, que creo que es bueno actualizar un poquito el tema ya que lo hemos ido trayendo por el canal. Sí, bueno, en primer lugar están las cuestiones puramente militares y luego estarían las cuestiones más, digamos así, de tipo político. En las cuestiones de tipo militar, a pesar de que gran parte de los medios de comunicación siguen hablando insistiendo en lo de la resistencia ucraniana, y puede ser que al final los ucranianos sean capaces de hacer que los rusos se rindan. Desde mi punto de vista, sin embargo, yo soy bastante menos optimista con esa posibilidad y me parece que se les está acabando el tiempo a los ucranianos para resistir. De hecho, en las acciones militares, por ejemplo, en la ciudad del sur, en Mariupol, parece ser que están a punto de tomar la ciudad, que es la ciudad, por cierto, donde están las fuerzas, digamos, más radicales, las del batallón Azov, y parece ser que esas van a caer en pocos días, y de la misma forma las fuerzas, todo el ejército que está en la zona del Donbass, parece ser que está también en una situación bastante precaria, y puede ser que en las próximas semanas, pues debido a que están rodeados y tienen dificultades también para obtener provisiones y suministros, y también además parece ser que se cortó
digamos que la línea de mando con Kiev, pues parece ser que tiene muchas dificultades para resistir. Y también hay que tener en cuenta que quizá, a lo mejor, porque dentro de todo esto hay que tenerlo, a pensarlo como o aceptarlo con muchas reticencias debido a las dificultades con lo de la niebla de guerra y con la propaganda por todos los lados y las mentiras y las incertidumbres. Pero una de las cosas que, por ejemplo, algunos analistas están hablando es que dentro de la estrategia militar que están siguiendo los rusos, más que centrarse en la conquista o la toma de ciudades, se están centrando en la eliminación de los ejércitos. Algunos hablan de que es influencia de von Clausewitz, pero eso implicaría que al eliminar la capacidad de resistencia, al eliminar el ejército ucraniano, pues se elimina la posibilidad de que siga manteniendo la defensa y que entonces o bien se ve obligado a adoptar acuerdos o bien tenga que firmar en última instancia una rendición. Y desde mi punto de vista se le está acabando el tiempo al gobierno de Ucrania para adoptar un alto el fuego negociado que, aunque tenga condiciones duras, pues pueden ser bastante menos duras de las que serían si las operaciones militares rusas al final acaban destruyendo la capacidad del ejército ucraniano, porque incluso se puede llegar a producir la partición de Ucrania y que se termine realmente el Estado ucraniano tal como existió hasta el momento y que se produzcan 2 o 3 o varias partes, digamos, gobernadas de forma diferente. Entonces, eso por un lado con lo de las operaciones militares. Pero por el otro lado están también lo de las cuestiones políticas y en ese sentido es interesante hablar otra vez, una vez más, sobre la cuestión de las sanciones, porque también parece que está reflejando una cierta debilidad internacional de Estados Unidos. Se habla mucho de lo del aislamiento de Rusia y de cómo las medidas estas están provocando que Rusia esté completamente aislada y, sin embargo, es una visión bastante, digamos, sesgada. Son los países occidentales, fundamentalmente Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, los que sí que están insistiendo en las sanciones contra Rusia, sanciones que, por ejemplo, David Stockman, recordemos, que dice que son un ejemplo clarísimo de socialismo, porque asumen que el Estado puede expropiar y destruir el valor económico que es propiedad de cualquier negocio que esté haciendo tratos de buena fe o transacciones financieras con entidades rusas. Entonces, esa demostración de socialismo que representan las sanciones, sin embargo, no están siendo aceptadas por muchos otros países. Por ejemplo, la India ya anunció que va a incrementar la cantidad de petróleo que compra con Rusia. Los chinos se negaron totalmente a adoptar las sanciones que les está presionando Estados Unidos. De hecho, hubo una reunión entre Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad de Estados Unidos, y su homólogo chino, en el que intentaron presionar para que China adoptara sanciones contra Rusia y se negaron. Lo mismo ocurrió entre una reunión entre Biden y Xi Jinping. Y ahora Estados Unidos adoptó unas primeras sanciones, digamos que menores, secundarias, contra China, lo cual es bastante preocupante porque puede implicar que en el futuro se adopte un mayor número de sanciones contra China, lo cual tendría todavía consecuencias más negativas para la economía internacional. Pero de todas formas, también hay otras cosas que revelan una cierta debilidad de la posición de Estados Unidos. Por ejemplo, fue más o menos célebre el hecho de que Biden intentó llamar a determinados mandatarios de países del Golfo, de monarquías de estas petroleras, y que no le cogieron la llamada. O también que está intentando incrementar está intentando negociar con países como Venezuela o como Irán para que incrementen la cantidad de petróleo y con poco éxito. O como, por ejemplo, en relación también con lo de las sanciones con China, se puede decir, si los chinos están
manteniendo una posición firme en contra de las presiones de Estados Unidos, también se puede plantear la idea de que la versión esta occidental de que Rusia está perdiendo la guerra, pues igual no es la más acertada, porque probablemente, teniendo en cuenta que a nadie le gusta asociarse con los que van a perder, quizá el punto de vista que tienen los chinos es que esa situación no es tan desfavorable para el ejército ruso. Entonces, todas estas circunstancias plantean que quizá las acciones de los gobiernos occidentales no fueron tan bien planeadas como podrían haberlo sido y que quizá se van a producir consecuencias inesperadas e indeseables que pueden suponer la erosión tanto de las economías como de la situación internacional de muchos de estos países. Y eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. Sí, sin duda, porque, bueno, lo que dices tú parece que la realidad no se acaba de ajustar al relato, por lo menos, ¿no? Y que hay claras muestras de debilidad y de confusión con las medidas que se han tomado con tanta premura. Pero también, bueno, dentro de la propia situación militar, que, como tú hablabas, hoy por la mañana yo leía que ya el 50% por lo menos de Mariupol está tomado. Bueno, y eso que, como dices tú, es una zona pues, donde tiene mucha presencia el batallón Azov o el batallón Aidar, entonces pues digamos que hay una resistencia extra en esas zonas y una negativa absoluta por parte de estos batallones a renunciar a la lucha, a darse por vencidos, a entregar la ciudad. Ya había problemas también con los corredores humanitarios y demás. Y bueno, y dentro de la propia situación política, ¿no?, de Ucrania, porque no nos olvidemos que hace un par de días pues, Zelensky prohibió todos los partidos de la oposición y también todas las cadenas de televisión privadas para que emitan todas la misma señal, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, una precisión, creo que no fueron todos, creo que fueron 11, pero no exactamente todos. Sí, el principal partido de la oposición, recuerdo, el segundo partido más votado en Ucrania. Y bueno, sí, la Unión Europea también ayer en la reunión rehusó de condenar estas medidas, las entienden como medidas excepcionales de guerra. Bueno, podemos ver también aquí un poco lo de siempre, ¿no? El filtro de la hipocresía. Pero bueno, la situación desde luego parece que el relato de los medios más grandes al menos pues se sigue estando bastante lejos de la realidad. Sigue siendo muy difícil encontrar información que se pueda verificar, como tú decías, por todo esto la niebla de guerra yo creo que es más bestial que nunca, ¿no? Cada día sale una noticia, al día siguiente se desmiente o se reafirma por otro lado, es decir, es muy complicado, pero bueno, sí que hay bastantes especialistas que concuerdan, ¿no?, con lo que tú estabas presentando, de que, bueno, que puede que en varias semanas ya veamos también pues pocas más salidas para Ucrania. También cuando Zelensky estos días ya también en una entrevista reconoció abiertamente que, habiendo hablado personalmente con algunos miembros de la OTAN, estos le dijeron claramente que no hay posibilidad ninguna de que Ucrania entre ahora en ningún corto plazo en la OTAN, pero que de cara al público van a ir dejando las puertas abiertas, que queda bonito, ¿no? La entrevista esa básicamente dijo que había como una duplicidad en relación con lo de la OTAN y que de forma privada pues que le decían que no iba a entrar, pero que de forma pública iban a decir que no había ninguna, que las puertas estaban abiertas. También, por otro lado, Zelensky reconoció por primera vez la posibilidad de que Ucrania renuncie a la soberanía sobre Crimea y también sobre a las repúblicas autoproclamadas repúblicas del Donetsk y de Lugansk, aunque dijo que todas las medidas que impliquen algún tipo de concesión territorial las propuso que fuesen votadas en referéndum, cosa que los rusos inmediatamente rechazaron. Pero es la primera vez en la que hay algún tipo de concesión a la posibilidad a la posibilidad de que haya concesiones territoriales del lado ucraniano, o sea, lo que igual, a lo mejor, quizá quiere decir que la presión también está aumentando sobre el gobierno ucraniano debido al avance militar ruso. Quizá es lo que quiere decir, a lo mejor.
a lo mejor es mentira y a lo mejor resulta que es verdad que los ucranianos están resistiendo totalmente y van a derrotar a los rusos. Yo sigo siendo muy escéptico ante ese punto de vista, pero como lo dicen continuamente los periódicos, pues a lo mejor... Yo creo que precisamente porque lo dicen continuamente los periódicos no me lo creo. Pero bueno, lo que sí es cierto es que son pistas, ¿no? Digamos que hace unas semanas estábamos viendo como no había ningún tipo de afirmación por parte del gobierno ucraniano de ningún representante de que las demandas de Rusia pudieran ser mínimamente satisfechas, ¿no? Luego se empezó hablando de que, bueno, quizás la neutralidad de Ucrania era la posible, pero que las demás eran imposibles, y poco a poco se va viendo como, bueno, van cediendo más campo, incluso en el terreno de las negociaciones, probablemente porque también se sientan pues, más presionados por el campo militar. No tendría ningún sentido si fuera al revés, es decir, si están ganando en el terreno militar, ¿para qué voy a decir cedo hoy lo que ayer no quería ceder? No tendría ni pies ni cabeza, evidentemente, creo yo, vaya, que puede ser una táctica de distracción como tantas otras, pero creo que no, creo que sería rizar el rizo de lo ya rizado, aunque es muy difícil esta situación, como venimos diciendo todo el tiempo, ver las cosas claras, y la información yo creo que más que nunca, y que ningún conflicto que hayamos visto, al menos recientemente. Pero bueno, seguimos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, tanto en la propia Ucrania con la guerra, como con todo lo que le rodea, las sanciones, todas las consecuencias que está trayendo y que probablemente aún traerá, porque parece que además esto que se les da también, que es hacerlo mal y seguir para adelante, ¿no? A ver si lo hacen peor. En vez de retractarse, probablemente el camino que sigan sea el que han decidido coger, de las sanciones, de crear el ostracismo, de no todas estas cosas que se están yendo ya a puntos también muy, muy locos, incluso con los propios rusos, ya no con el gobierno ruso, ¿no? Sino con la propia población, personas que simplemente por ser rusas pues están sufriendo un amplio y claro ostracismo de la sociedad occidental, de los gobiernos y también de muchas instituciones privadas y empresas, incluso universidades y demás, que es una verdadera pena. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla, ¿no? Correcto. Y bueno, yo creo que ya lo podemos ir dejando por aquí, ¿no? Como siempre, agradeceros a todos el habernos acompañado. Recordaros que nos ayuda mucho que os suscribáis al canal, que además no os cuesta nada. Eso sí que no tiene sanciones ni, ni consecuencia alguna. Y dejadnos vuestros comentarios para saber qué opináis, que nos gusta mucho siempre saberlo. Y os esperamos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.